Y pues bueno, vamos a iniciar en esta noche hablando de esta oración que hace Pablo en esta serie de oraciones notables. Pablo ora por los Efesios en Efesios 1 del 15 al 23 y vamos a ir leyendo cada uno de los versículos y vamos a encontrarnos. Yo lo titulé ¿Cómo orar por los demás? O cómo orar por otra persona, cómo orar por alguien más, porque a través de esta oración que hace el apóstol Pablo podemos tener un ejemplo de qué es lo que podemos pedir por otros cuando nos toca orar por otros, ¿no? En específico a mí me gusta siempre iniciar una oración así preguntándole a la persona qué es lo que la otra persona quiere que oremos para poder ser más intencionales y más efectivos en esas oraciones. Pero aquí tenemos un muy buen molde, una muy buena guía para poder seguir en el momento en el que nos toque orar por alguien, porque Pablo va dejando como algunos rastros hacia la iglesia de los Efesios de qué es lo que pide en ese momento por ellos. Y pues bueno, vamos leyendo. Versículos 15 y 16 dicen, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces lo primero que nos encontramos aquí es que Pablo empieza a hacer esta oración porque dice que ha encontrado de parte de los Efesios evidencias de su fe y de su amor. Él ha escuchado de esa fe, él ha escuchado de ese amor, ha sido evidente para él. Esto no es una cosa de despreciar estas pequeñas palabras que están aquí, porque en el mundo antiguo, en el mundo bíblico del Nuevo Testamento, en donde estamos hablando, no es como el día de hoy que todo sale en las noticias a través de las redes sociales, nos enteramos en fracción de segundos de qué es lo que está pasando en otras latitudes, del otro lado del mundo. Para que la fe de estos cristianos pudiera ser notoria y que Pablo pudiera haber escuchado de ellos, esta fe, estamos hablando de un tiempo en donde las personas viajaban en embarcaciones. De hecho se dice, ¿no? Las embarcaciones que se utilizaban en tiempos del Nuevo Testamento eran casi exactamente iguales en tecnología a cuando se conquistó, bueno, cuando vinieron los conquistadores hacia tierra de América, ¿no? Al continente americano, cuando se descubrió América también. Entonces, mucho tiempo la humanidad tuvo este tipo de tecnología para trasladarse de un lugar a otro a través de los mares. Y entonces hablamos de una sociedad en la que las noticias y el tiempo corrían de manera muy diferente a la que nosotros lo entendemos el día de hoy. El día de hoy, ahorita mismo nosotros estamos conectados a través de una videollamada de Zoom, a través de transmisiones en Facebook y en YouTube, y es instantáneo casi lo que estamos teniendo, pero en esa época tenía que haber sido algo verdaderamente notorio como para que Pablo pudiera haber escuchado de la fe de los Efesios, por mucho que estuviera relacionado con alguno de ellos, le hicieran llegar carta, etcétera, pero dice Pablo, yo he oído de ustedes. Entonces su amor y su fe eran realmente evidentes y daban a entender que estos cristianos estaban realmente alineados y enfocados con el plan de Dios, con el plan del reino de Dios. Participaban del plan del reino de Dios y de esa manera llega a oídos de Pablo y es como Pablo se atreve y empieza a hacer esta oración. Y aquí yo me preguntaba, ¿nosotros participamos del reino de Dios? ¿Nuestra fe es tan evidente hacia los demás? ¿Nuestro amor es tan evidente hacia los demás? Que los demás cuando ven a nuestra iglesia, cuando nos ven a nosotros como creyentes, se dan cuenta de eso. Hoy debería de ser aún mucho más evidente porque estamos, como decía yo, en un mundo que las cosas son casi instantáneas y no tenemos las grandes barreras que estos cristianos enfrentaron y que aún así esa fe y ese amor se hizo evidente. Nosotros deberíamos de ahora en un mundo digital poder demostrar esa fe y ese amor de una manera casi instantánea. Pero muchas veces nos topamos con la realidad de que nuestra fe y nuestro amor no son así de evidentes para los demás, ¿no? Incluso hay veces que somos como, había una película por ahí en algún tiempo que se llamaba El Cristiano de la Secreta. Hermano, usted es secreto, sí, pero usted es cristiano, sí, pero soy del servicio secreto, ¿no? No quiero que nadie se entere que soy cristiano, ando haciendo las operaciones del reino de Dios de manera encubierta, soy un agente especial. A veces así participamos del reino de Dios o pretendemos participar de él, encubriendo nuestra identidad como hijos de Dios, no manifestando quiénes somos a través de actos que nos den a conocer, ¿no? Y entonces una vez que Pablo dice que ha escuchado de ellos, empieza a agradecer por ellos, agradece por estos santos, por todos los santos, por todos los cristianos. Recordar que en el Nuevo Testamento la palabra santo es sinónimo de cristiano y eso lo hemos explicado varias veces, que si somos cristianos somos santos porque Cristo nos ha declarado santos delante del Padre Celestial el día en que nosotros creímos, no solamente salvos, sino también santos. Entonces aquí Pablo está orando por estos santos y nos hace entender que este amor que nosotros
nosotros tenemos, el amor que también está elogiando de parte de los efesios, es un amor que se manifiesta hacia el prójimo. Aquí no es el amor, Pablo no está manifestando su amor hacia Dios, está manifestando su amor hacia el prójimo, orando, agradeciendo por él. Y esto es algo de lo que nos compartía ahorita en las peticiones de oración en nuestra hermana Juliana, ¿no? Nos contaba de este joven, cómo es que fue bendecido a través de una oración que ella pudo hacer por él. Y esto es importante porque a veces no nos damos cuenta de qué tan importante es mostrar nuestro amor para con otros a través de la oración. Así como se dice, un vaso de agua no se le niega a nadie, una oración no se le niega a nadie. A veces nos sentimos frustrados cuando las otras personas nos cuentan sus cosas y nos dicen que están pasando por dificultades muy graves, por dificultades muy grandes y no sabemos qué hacer, no contamos a lo mejor con los recursos, con el conocimiento, con la palabra adecuada en ese momento, no nos creemos lo suficientemente sabios, no sabemos porque nos cuentan sus problemas y nosotros como que también nos inmiscuimos en ellos y decimos, wow, si es grande el problema que está pasando esta persona, ¿qué podría hacer yo por él? Y la insistencia de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento y en específico en los escritos de Juan, en 1 Juan 4:20, Juan 13:14 y Juan 13:34 al 35, estos versículos hablan acerca del amor que debemos de tener como hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, dice la primera carta de Juan, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es esta misma idea que estamos viendo aquí en Pablo, ¿no? Pablo está expresando su amor hacia sus hermanos y de esa manera puede alabar a Dios. Entonces, una manera de mostrar ese amor, una manera de apoyar a las personas, incluso cuando sientes que no tienes nada que darles, que no tienes nada que decirles, es ofrecerles una oración. Ofréceles una oración, es lo mínimo que puedes hacer. A veces hay algunos hermanos que dicen, pastor, ¿por qué usted no enfatiza tanto la oración? Que oremos, ¿no? Que actuemos. Bueno, porque eso es lo mínimo que el cristiano debería de poder hacer, en defensa propia y en amor hacia los demás, poder orar por alguien. Y la pregunta para mí en esta porción sería, ¿por quién oraste hoy? Claro, acabamos de hacer algunas oraciones ahorita de la lista que tuvimos y que nos fueron repartidas, pero fuera de eso, antes de estar aquí, ¿por quién oraste? ¿Oraste por alguien? ¿Ocupaste tu tiempo en mostrarle el amor a tus prójimos orando por alguien? No desaproveches el día, no dejes que el día se termine sin que hayas orado por alguien, incluso si ese alguien no te lo pidió. Hay que tener prudencia cuando oramos por las personas y nos dicen, ahorita no, por favor, pero si nos dicen eso, que generalmente la mayoría de las personas dice, sí, ora por mí, ok, no oro por ti ahorita, no te voy a incomodar, pero yo en mi corazón, en mi casa, dedico un tiempo a poder orar por ti, porque lo necesitas, porque te amo, porque creo que es una manera en la que puedo mostrarte ese amor, pidiéndole a Dios por ti. Entonces, aquí Pablo hace una oración de agradecimiento y después de fortalecimiento, que la vamos a ver más detenidamente, pero recordemos esto, ofrezcamos oraciones a las personas, que nuestras palabras, como nos compartía nuestra hermana Juli, pueden llegar a ser cosas que nosotros no entendemos, porque no somos nosotros los que hablamos. Cada vez que tú te dispones a orar por alguien, cada vez que tú te dispones a hablarle a alguien, a predicarle a alguien, no eres tú. Entonces olvídate de que yo tengo estas limitantes, yo no sé hablar, yo no sé el otro. Es el Espíritu Santo el que va a actuar. Yo estuve ese día allí y ciertamente lo que hablamos con ese joven fue muy, muy rápido y hasta fue un poco como ajetreado porque venía un camión de la basura y estaba haciendo mucho ruido y la hermana Juli tuvo que quitar su carro, etcétera. Pero lo poquito que pudimos hablar con él, a pesar de todo ese ajetreo, el Espíritu Santo se manifestó y habló al corazón de ese muchacho. Entonces, más que convencido estoy de que el Espíritu Santo hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ofrezcamos esas oraciones como Pablo al momento de escuchar de la fe de estos cristianos, dice, yo voy a orar por ustedes. En el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí Pablo comienza a pedir por los cristianos de Éfeso y es muy interesante lo que pide porque primeramente no pide por cuestiones materiales de los efesios. Empieza a pedir por estas dos cosas, sabiduría y revelación. ¿Cómo podemos entender estas palabras? Bueno, la palabra sabiduría es Sofía, y en griego, así se dice, y es la manifestación de Dios, el conocimiento de Dios. Se está pidiendo por estas personas, Pablo está pidiendo por estos cristianos, que tengan la capacidad de resolver
los asuntos cotidianos de una manera justa, que su vida cotidiana, su diario acontecer lo puedan resolver de una manera justa. Aquí no está pidiendo por ellos inteligencia o datos o conocimientos de la escritura. Lo que está pidiendo es que estas personas puedan resolver su vida misma de una manera decente, de una manera digna, de una manera que pueda ser justa, de una manera que pueda demostrar que Dios vive en ellos. Es decir, yo me preguntaba aquí, ¿vives pero sabes vivir? ¿Tienes esa sabiduría para vivir? Todos vivimos, pero tenemos la sabiduría para enfrentar la vida, para resolver las cosas. ¿Vienen a nosotros problemas cotidianos y los resolvemos de buena manera? ¿O somos de los que estropeamos todo, pisamos de una manera que terminamos pues tirando todo, deberíamos agarrar algo con pincitas y lo agarramos con nuestras manos torpes y entorpecemos y agrandamos más los problemas? ¿Sabemos vivir? Aquí lo que Pablo está pidiendo es darles sabiduría, que tengan sabiduría, que puedan emprender las cosas de la vida diaria de una manera que pueda resultar siempre en unos buenos resultados. Y después pide revelación. La palabra revelación en griego es el apocalipsis, ¿no? Así es como se dice, eso es lo que significa la palabra apocalipsis, revelación, es decir, quitar el velo. Quitarle la cortina de los ojos a las personas que les impiden ver cosas que hasta ese día no han podido ver. Que se les caiga el velo, que por fin puedan dejar de ser ciegos y comiencen a ver qué asuntos tienen que resolver, qué cosas tienen que cambiar, qué podrían aportar, qué tienen que dejar de hacer. A veces hay cosas que no hemos querido ver porque no nos conviene. Y a veces hay cosas que simple y sencillamente no hemos podido ver porque sí la ven los demás de nosotros, pero nosotros no lo alcanzamos a ver de nosotros mismos. Entonces esta oración es muy hermosa y puedes tú, cuando ores por alguien, pedir precisamente esto: dale sabiduría para que sepa vivir su día con día, y dale revelación para que sepa qué es lo que a partir de este día tiene que comenzar a ver, a partir de este día qué es lo que tiene que quitarse de enfrente, qué es lo que tiene que empezar a cambiar, qué es lo que hasta el día de hoy no ha podido ver, no ha podido resolver, ni siquiera le ha venido al pensamiento, oye, esto está mal lo que estoy haciendo, porque muchas veces así somos, y se los digo por experiencia propia, ¿sí? Yo soy el mayor torpe de esos, que tiene un velo aquí gigantesco delante de los ojos, y a veces uno no puede ver cosas. Entonces es muy importante pedir para nosotros revelación. ¿Revelación en qué? Dice, en el conocimiento de Él. El conocimiento en este lenguaje bíblico significa experimentar a Dios día con día en todas las áreas de nuestra vida. Conocer a Dios no es saber mucha Biblia, saberse versículos, saberse doctrinas, poder responder preguntas bíblicas muy rápido. El conocimiento es poder experimentar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿En qué área de tu vida te hace falta Dios? Te hace falta conocerlo allí. ¿En qué área de tu vida no has dejado que Dios alumbre, que entre? Allí te hace falta conocer a Dios. Y es lo que está pidiendo Pablo por estos cristianos. Vean qué tres cosas tan hermosas de pronto empieza a pedir aquí Pablo por alguien: sabiduría, revelación, conocimiento de Dios. Conocer a Dios es también conocernos a nosotros mismos, porque entre más conocemos a Dios, más podemos conocernos. Leía acerca de una polémica que hubo alguna vez entre algunos grandes pensadores, como fue Alexander Pope, un poeta, un escritor, filósofo, que este hombre decía que para conocernos a nosotros mismos como seres humanos no era necesario recurrir a Dios. Y después un predicador muy afamado llamado Charles Spurgeon le contesta y dice: no, precisamente el hombre encuentra su fuente de conocimiento en la divinidad. Para poder conocernos a nosotros mismos tenemos que conocer a Dios. Y hoy está de moda hablar acerca de conocernos a nosotros mismos, de consentirnos a nosotros mismos, de hacer ejercicio, de comer bien, de tratarnos bien, para de alguna manera mostrarnos ese autoamor, ese autoafecto. Y se pretende que de esa manera lleguemos al autoconocimiento. Sin embargo, el ser humano, separado de su creador, no puede llegar al conocimiento pleno de la propia persona. Si tú estás separado de Dios, no puedes conocerte plenamente. Entonces, ¿te conoces? ¿Sientes que te conoces? Porque hay veces que reaccionamos de formas que no lo imaginábamos. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué actué así? ¿Por qué dije eso? Ni yo sé por qué lo dije. Simplemente en el momento agarré y lo dije.
nos desconocemos. No sabemos cuáles son nuestros límites, hasta dónde podríamos llegar, qué es lo que somos capaces de hacer, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿No es cierto que muchos de nosotros hemos dicho muchas veces, no sé qué tengo? Oye, ¿qué tienes? Te veo preocupado. No sé, amanecí así como raro, pensativo, no sé exactamente lo que tengo. Nos desconocemos. Pero para poder conocernos mejor no basta con la terapia, con ir al psicólogo, con hacer ejercicios emocionales. Necesitamos conocer más a Dios. Y por eso lo que está pidiendo aquí Pablo es muy interesante, porque lo que está diciendo es que te conozcan a ti. Y de esa manera estas personas también se van a poder conocer a ellos mismos. Versículos 18 al 19, la primera parte del 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo primero que pide aquí Pablo en este versículo, en estos versículos, es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En realidad esta es una traducción no tan leal al lenguaje original, porque lo que dice ahí es alumbrando los ojos de su corazón, cardia en griego, de su corazón. Pablo le está pidiendo a Dios que les alumbre los ojos del corazón. En el concepto de los judíos, en el concepto hebreo, el corazón es el núcleo de la persona. Es un lugar que materialmente, físicamente se ubica desde la garganta hasta el vientre bajo, pero que fuera de lo material es un núcleo en el cual recaen las emociones, los sentimientos, las decisiones, las fuerzas físicas de la persona, el pensamiento de la persona, el amor y las acciones de la persona. Todo eso es el corazón para este mundo bíblico. Entonces, cuando le dice alúmbrale los ojos del corazón, que aquí dice la Reina Valera, de su entendimiento, lo que está diciendo, alúmbrales las decisiones. Si van a tomar una decisión, que tengan luz para saber qué hacer. Alúmbrales los sentimientos, que sepan cómo sentir, que ya dejen de sentir oscuridad, que empiecen a sentir luz. Alúmbrales las fuerzas físicas, si están enfermos, si están menoscabados, si han tenido dificultades en su cuerpo, alúmbralos. Sus pensamientos, esas cosas que han estado remordiendo ahí en su cabeza, circulando como unas ideas, invitándolos a hacer el mal, quítalos, dales luz. Alúmbrales el amor, que sepan amar con la luz que tú sabes amar, que sepan comportar y expresar ese amor de la manera en la que tú te comportes, la manera en la que tú lo expresas. Alúmbrales las acciones. Cuando estén a punto de cometer mal, cuando estén a punto de volver mal por mal, cuando estén a punto de hacer algo en cuestión de venganza, alúmbralos. Muchas personas pueden tener la intención de querer cambiar, pero no se dedican a entender con el corazón la palabra de Dios. Y muchos siempre están cercanos a la palabra de Dios, ¿no? En los cultos están estudiando ahí la Biblia, pero no tienen la intención de cambiar. Y para Dios las dos cosas van de la mano, los ojos de su entendimiento. Y la pregunta que aquí yo me hacía es, ¿los ojos de tu corazón están alumbrados? ¿Los ojos de mi corazón están alumbrados? ¿Tengo verdadera luz o tengo zonas de oscuridad dentro de mí? En cualquiera de esas cosas que representa el corazón, porque el corazón, dijimos, para los judíos es una cosa complejísima. Entonces, ¿mi corazón está alumbrado? ¿Los ojos de mi corazón están alumbrados? Dicen que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, por eso Pablo está diciendo que su corazón tenga ojos por donde entre la luz que proviene de ti, para que puedan tener luz en todo eso, ¿no? Y después dice Pablo que recuerden que han sido llamados a una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? A que Él os ha llamado. Es decir, como dice este himno que cantamos, por eso es que hoy tenemos esperanza. Tenemos como cristianos un futuro, y Pablo está pidiendo que los cristianos de Éfeso no se olviden de que tienen una esperanza, un futuro, que su mañana está en manos de Dios, y que cada día nos dirigimos no al ahí se va, sin saber, no tenemos rumbo fijo, no tenemos dirección, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Cuáles son tus metas en la vida? A veces nos preguntan en entrevistas laborales, ¿cuáles son tus metas en la vida? No sé. ¿Cómo te ves en 5 años? No lo había pensado, ¿no? Muchas veces, y más como mexicanos, somos dados a no tener planes a mediano y a largo plazo. Vivimos mucho en la inmediatez, y más en una cultura que el día de hoy nos promueve mucho eso, que nos dice, tú vive el día de hoy, no existe el mañana, lo que importa es el día de hoy, vive como si no hubiera un mañana, disfrútalo al máximo, ¿sí?
pero perdemos la visión a mediano y a largo plazo. Entonces aquí Pablo está diciendo que nunca se les olvide que tienen una esperanza, que nunca se les olvide que tienen un mañana y que nunca se les olvide que tienen un llamado de parte de Dios, un trabajo que hacer, que ustedes se dirigen hacia un futuro en donde tienen un trabajo, tienen una misión, su vida tiene sentido. Nunca piensen que no sirven para nada, porque Cristo los ha escogido para un trabajo en especial. Y aquí la pregunta que yo me hacía es, ¿con qué ojos vemos el futuro? ¿Con qué ojos ves el futuro? Cuando tú piensas en el futuro, en el día de mañana, ¿con qué ojos lo ves? ¿Con angustia? ¿Con preocupación? ¿Con estrés? Ay, las deudas, es que me están rodeando las deudas por todos lados. ¿Ves el mañana con un sentimiento pues de desesperación? ¿Con un sentimiento de miedo? ¿Qué es lo que hay en tus ojos cuando tú ves el futuro? Lo que Pablo aquí está pidiendo es que vean el futuro con esperanza. Y cuando ores por alguien, es muy importante que puedas hacer esta petición por esa persona, porque tú no sabes lo que esa persona está enfrentando. Tú no sabes si esa persona tiene para comer el día de mañana. Tú no sabes si esa persona acaba de perder el empleo. Tú no sabes si esa persona le acaban de diagnosticar o le van a diagnosticar alguna enfermedad que le va a causar dificultades. Por eso es que hay que pedir por las personas, porque tengan esperanza y que se sepan llamados, se sepan amados por Dios, que tienen una misión y un propósito. Muchas personas que piensan que no sirven para nada y que es mejor quitarse la vida. Y es bueno poder decirles que tienen un propósito en Dios, poder orar por ellos eso. Por eso esta oración notable del día de hoy que hace Pablo, la titulé así: ¿cómo orar por otra persona? ¿Cómo orar por alguien más? Y dice aquí Pablo algo muy interesante, que es para que ustedes sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Noten que dice las riquezas de su herencia en los santos. No dice las riquezas de su herencia a los santos, hacia los santos, para los santos. Aquí no está hablando de que Dios nos va a dar algo, ¿no? Que nos va a dar riquezas. Lo que está diciendo es más o menos lo que dice otra cita en Deuteronomio 32, del 8 al 9, dice de la siguiente manera: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que los que somos el pueblo de Dios somos la riqueza de Dios. El tesoro de Dios somos nosotros. La riqueza de Dios somos nosotros, somos la herencia de Dios. Él por eso quiere que nos construyamos como personas, que nos dignifiquemos como personas, que no hagamos nada que nos quite la dignidad, que nos quite la salud, que nos quite la paz mental, que nos quite el dominio propio. Por eso es que nos dice: ustedes son mi tesoro, ustedes son esa riqueza que yo tengo, la herencia en los santos. Nosotros somos esa herencia de Dios. Me hace recordar un pasaje de algún personaje llamado San Lorenzo. Yo soy de una colonia llamada San Lorenzo, y alguna vez entré a la parroquia de la colonia, del barrio, y tiene una biblioteca y tiene muchos murales la iglesia, y ahí conocí la historia de San Lorenzo. ¿Por qué a San Lorenzo lo hicieron mártir y después santo, no? ¿Cuál fue la situación? En algún momento a San Lorenzo algún rey le pide que le dé los tesoros de la iglesia, porque era un líder de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia católica. Y entonces algún rey le pide: dame los tesoros, pensando en joyas, pensando en dinero. Y San Lorenzo, después de varias amenazas, dice: ok, te voy a dar los tesoros de la iglesia. Y reúne al rey en una plaza, y cuando el rey sale a entrevistarse con San Lorenzo ya había citado a todos los pobres de ese lugar, de ese sitio, y le dice: aquí tienes el tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia son los pobres, porque en ellos está la manifestación de Dios, en ellos está el tesoro de Dios, por ellos es que Cristo ha entregado la vida. Y bueno, al rey no le cayó nada bien la ocurrencia de San Lorenzo, y lo mandó a freír en aceite hirviendo, y dice la leyenda, ¿verdad?, que todavía sobrevivió San Lorenzo. De hecho, uno de los murales representaba a San Lorenzo ahí siendo tatemado ahí en una parrilla, totalmente. Y San Lorenzo siempre se preocupó por los pobres y por el conocimiento de los pobres. Por eso esa parroquia tenía
una biblioteca, la parroquia del barrio de donde yo soy, ¿no? Cuento todo esto porque es más o menos lo que quiere dar a entender aquí Pablo, que la riqueza, la herencia de Dios somos nosotros mismos. Y por lo tanto, si tú no eres solamente templo del Espíritu Santo, sino que formas parte de la riqueza y del tesoro de Dios, ¿cuánto más debes de valorar ese tesoro que es tu propia vida? ¿Cuánto más no debes valorar ese tesoro que es la vida del otro, de la otra? ¿Cuidas el tesoro que eres tú? ¿Cuidas el tesoro de Dios? ¿Sientes que lo estás cuidando? En todos los aspectos, no solamente en el aspecto espiritual, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, familiar. ¿Estás cuidando ese tesoro que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuidas esas riquezas de la herencia que hay en ti? ¿O desperdicias la herencia, desperdigas la herencia por aquí y por allá? Esa es una invitación que nos hace aquí Pablo a poder orar por nosotros mismos, por otros, a pedir por otros que sepan valorarse, a pedir por otros que sepan cuál es su verdadero valor y que sepan, no teniendo más alta estima ni más baja estima, pero que sepan su valor y lo cuiden. ¿Cuántas personas no se dejan estar en relaciones tóxicas en donde son violentados? ¿Cuántas personas no soportan situaciones de empleo en las que son peor que esclavos? Y muchas veces se engañan con este discurso de que es lo que tengo y solo de esta manera puedo sobrevivir, y no buscan otra forma porque se han creído ese cuento de que son poca cosa, de que no valen. Se han creído ese cuento de que no puede haber algo mejor para ellos, ¿no? Tanto en lo laboral, como yo decía, en lo sentimental, y puede haber muchas otras cosas. Y dice aquí, Pablo sigue diciendo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuál es este poder del que está hablando Pablo que necesita los cristianos de Éfeso poder creer? Que necesitan poder tener, qué es lo que le pide a Dios, que sepan conocer este supereminente poder. Este poder del que está hablando Pablo es el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Pablo está pidiendo que estos cristianos sepan aprender a vivir en la resurrección. La resurrección de Cristo fue para darnos vida y para darnos vida en abundancia. ¿Vivimos vida en abundancia? ¿Vivimos en resurrección? Es lo que Pablo está pidiendo por estos cristianos de Éfeso y dice que puedan aprender a vivir de esta forma. Versículos 19, la siguiente parte al 21 dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo está diciendo, según la operación de su fuerza, es lo que estamos diciendo, ¿no? De la resurrección. Hay una frase muy hermosa que encontré que dice, si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder. Cristo quiere que vivamos en su resurrección. No solo que creamos en su resurrección, sino que vivamos en su resurrección. Y dice en otra parte de esta fracción, dice sentándolo a su diestra. Es decir, Pablo dice, es necesario que nosotros, si bien a lo mejor va a haber momentos en los que caigamos, en los que ciertos poderes nos tumben, en las que ciertas situaciones nos hagan tropezar, necesitamos levantarnos, porque así como Cristo fue levantado para sentarse a la diestra del Padre, nosotros también somos levantados para sentarnos juntamente con Cristo. Cristo no nos quiere ver ahí derribados, tumbados, no nos quiere ver ahí atropellados, sin esperanzas, decaídos, no nos quiere ver ahí pensando que no tenemos más que hacer en esta vida. Cristo nos invita a que nosotros podamos tomar nuestro lugar. Y menciona aquí precisamente sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Son 4 categorías. Principado, autoridad, poder y señoría. 4 categorías que en otros pasajes de Efesios, como Efesios 3:10 y Efesios 6:12, se nos vuelve a hablar de este tipo de categorías. Pablo, por ejemplo, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Pablo está diciendo, la lucha que nosotros como cristianos tenemos
lo que yo estoy pidiendo por estos cristianos de Éfeso es que entiendan que hay una cuestión a nivel espiritual que no podemos entender. Aquí no me voy a meter en temas de angelología o demonología, que muchos se creen expertos en eso, porque como sea que funcionen el mundo de los ángeles o de los demonios, son meras especulaciones porque la Biblia no lo dice claramente, ¿no? Y muchos hasta hacen trabajos y consultan a los ángeles o a los demonios y saben cuáles son las jerarquías. Aquí lo único que está diciendo Pablo es, hay jerarquías en el mundo espiritual. Pero Cristo está por encima de eso. Y lo que pido por estos cristianos de Éfeso es que nunca se olviden que Cristo está por encima incluso de las cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Incluso de los poderes que nos son invisibles, que quieren hacernos caer, que quieren tumbarnos. Incluso por encima de esos poderes que exceden nuestro poder como seres humanos. Allí el poder de Cristo es muchísimo más grande. Entonces no puede haber nada que te tenga maniatado, no puede haber nada que te tenga amarrado, no puede haber nada que te tenga derrotado, porque muchas personas dicen, es que yo tengo una cadena espiritual generacional, es que yo tengo una cadena con este vicio que no puedo superar, es que yo estoy muy atado por ciertas cuestiones espirituales que no puedo ir más allá en lo que hasta el día de hoy he podido ir. Lo que dice aquí Pablo y está pidiendo por los efesios es esto, que superen las cosas que los tienen maniatados, porque Cristo está por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Y si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay situaciones espirituales que nosotros no alcanzamos a comprender ni alcanzamos a describir, que tengamos la seguridad que aunque nunca lo vamos a poder describir, nunca lo vamos a poder entender, Cristo está por encima de esas cosas y Cristo es mucho más fuerte y podemos confiar en que todo el mal que quisiera alguien hacernos, todo el mal que a veces nosotros mismos nos hacemos atándonos a muchas cosas, atándonos a lugares, atándonos a costumbres, atándonos a personas, Cristo ha superado las cosas que nos tienen maniatados. Y Cristo nos ha liberado. Y en Cristo podemos tener esa libertad. Entonces es importante que tú pidas esto por alguien más cuando estás orando, porque a veces tenemos estas dificultades con ciertos temas, con ciertos pecados, con ciertas costumbres, con ciertos pensamientos, con ciertos sentimientos de los que no podemos salir. Una buena idea sería pedir de esta manera como Pablo está pidiendo, que nada los detenga, sea principado, sea potestad, sea autoridad, no importa. Cristo está por encima de esta persona en su vida. Versículos finales 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió las cosas bajo sus pies. Como es la misma idea que viene trabajando ya Pablo, que está diciendo, Cristo está por encima de todo, no solamente de lo malo, no solamente de esas autoridades espirituales, sino también está por encima de la iglesia. Y Cristo está por encima de la iglesia no para pisotearnos, no para ser un capataz, no para ser un gobernador malvado, un rey malo por encima de nosotros. Cristo está por encima de nosotros como iglesia para conducirnos, para pastorearnos, para amarnos, para protegernos, para guiarnos en nuestros días. Ahora la pregunta es, ¿tú estás debajo de Cristo? Porque Cristo está por encima de nosotros, pero tú obedeces, es decir, estás por debajo de Cristo de manera tranquila, de manera obediente, o eres un rebeldazo que te quiere salir del zapato del Señor, te quiere salir de la mano del Señor, te quiere salir del abrazo de Cristo que te está dando y no me abraces, yo no quiero saber nada de ti en mi vida, yo no quiero que gobiernes totalmente mi vida. ¿Estás verdaderamente debajo de Cristo? ¿Podrías decir que estás verdaderamente debajo de Cristo obedeciendo? Yo no podría decir eso, hermanos. Yo creo que todos tenemos algo, ¿no? Y en particular yo podría decir, yo no estoy obedeciendo al 100%, ¿no? Yo creo que todos trabajamos con algún tema y es importante reconocerlo, pero en medida que lo reconocemos, no para ser descarados, sino para decir, quiero obedecer. Perdóname, quiero arrepentirme de esto, transfórmame, ¿no? Y dice algo muy interesante aquí Pablo, Cristo sí está por encima de todo, está por encima de lo bueno y de lo malo, está por encima de nosotros como iglesia, pero dice sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces sí, Jesús es la cabeza, está por encima de nosotros, pero como decía, no como un capataz, no como un rey malvado, sino como la cabeza del cuerpo, es decir, no solamente Cristo está encima de nosotros, sino que nosotros estamos unidos a Cristo.
Nosotros estamos unidos a Cristo. No está por encima de nosotros para pisotearnos, sino en unidad. Cristo ha decidido unirse a nosotros. Cristo ha decidido estar en plena conexión, en plena comunión con nosotros. Eso es lo que significa cuando alguien aquí en nuestra iglesia hace la ceremonia de recibirse como miembro en plena comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo y por lo tanto con Cristo. Entonces alguien que hace sus votos de recibirse en plena comunión no es una cuestión ligera, no es nada más, sí, hice el ritual porque sí, es entrar en esa plena conexión con Cristo porque Cristo ha decidido tenernos unidos a Él. Entonces estamos unidos de esa forma a Cristo y como cuerpo, somos el cuerpo que acciona lo que la cabeza manda. Nosotros debemos actuar como Cristo actuó, hablar como Cristo habló, oír como Cristo oyó, poder caminar como Cristo caminó, hacer las acciones que Cristo haría. Nos unimos de esa forma a Él. Una manera de saber que estamos unidos a Cristo es que actuamos como Cristo. Y la otra es como dice primera los Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, la otra forma de mantenerse unido a Cristo no es solamente hacer lo que Cristo hizo, sino amar al resto del cuerpo de Cristo. ¿Estás unido a Cristo? ¿Actúas? ¿Haces la obra de Cristo? ¿Vives en unidad con los demás o eres peleonero de los que viven en discordias, en discusiones, siempre queriendo imponerte a los demás? Refleja esa fe y ese amor desde la que de un principio habló Pablo, que le maravilló de los Efesios, ¿no? Y la última frase que quiero comentar es la plenitud de aquel que llena todo en todo. Lo que sea que estés pasando el día de hoy, lo que sea que estés atravesando, lo que no te explicas, lo que no entiendes, lo que no tiene razón, lo que no tiene lógica, lo que no tiene aparente respuesta, pide hoy por otros y pide hoy por ti que Jesucristo lo llene todo en tu vida. Llénate de Jesús y que Jesús te llene. Y esta oración notable que Pablo hace en este pasaje nos enseña a pedir por otros. Y creo que ustedes ya se han dado cuenta de que también nos enseña a pedir por nosotros mismos. ¿Qué oro por mí? ¿Qué pido por mí? Bueno, por mis alimentos, por mi trabajo, por mi familia, por mi salud. Sería bueno que oráramos todo esto por otros y que lo oráramos por nosotros mismos. ¿Cómo orar por alguien más? Aquí Pablo nos da una muy buena respuesta que habla de cosas profundísimas que a veces no pedimos. Aprendamos de esta oración notable y permitamos que Cristo lo llene todo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.